Miguel Sáenz, por decir uno, ¿no? Y por nombrar uno que yo respeto mucho, porque además digamos, la prosa de Bergman es muy difícil de traducir. Entonces, me parece que también, bueno, uno puede hacer algunas observaciones, pero en cualquier caso, creo, para usar una frase común, que es la excepción que confirma la regla. Me parece. Está bien. Sí, una cosita. A nosotros, los traductores de acá, nos piden que seamos neutros siempre. O sea que eso por eso es que nosotros somos neutros a la fuerza, porque eso tiene que ir a todo el mercado español y acá nos piden puntualmente. No usen el vos, no usen varias cosas que es el castellano de porteño. Así que eso ya está. Bueno, no, pero hay una tradición muy antigua en la traducción en Argentina donde, digamos, más allá de algunos problemas lexicales que se pueden llegar a plantear, siempre se ha sido muy prudente respecto de eso. Digamos, creo que Pablo lo dijo, una de las diferencias está que un traductor argentino, pero un traductor mexicano también, y yo lo diría para los chilenos y para los colombianos también, para hablar de los países que más traducen, o un peruano incluso, que hay traductores peruanos excelentes, en líneas generales siempre consideraron que tenían un público más amplio que el del mero país o el de la mera ciudad. El problema con los españoles, por lo que estábamos hablando, es que muchos, no todos, pero muchos justamente consideran que la forma que ellos usan es la correcta y la única. Cuando eso dentro de la misma España choca, o sea, un traductor madrileño que traduce al madrileño probablemente entre muy mal en Andalucía. Y me imagino que también debe haber algún tipo de problema y tenemos acá un especialista para que nos lo cuente entre Madrid y Barcelona. ¿No es cierto, Andrés Ehrenhaus? Espera a tener el micrófono para hablar. No se lo pases porque ya, si no está de acuerdo, que no hable. Me parece que eso también tiene que ver con las reglas de mercado de las que hablabas antes. Me parece que la industria española, la industria del libro española, tiene la soberbia de creer que es autosuficiente y que lo que viene a otras costas es el outlet de lo que sobra de la producción española. Entonces, poco les importa, digamos, quiénes sean los lectores o cuál sea el público fuera de España. Más allá de esto que vos decías, que yo no me atrevería a hacer ninguna afirmación sobre qué fricción puede encontrar un lector de Andalucía con con una traducción hecha al madrileño. Eso no lo sé, tal vez... No, la verdad que no me atrevo a decir nada sobre eso. Si no tiene el micrófono, que no hable, por favor. Ahí está. Profesional. A ver, probablemente sí haya una fricción, pero ya está muy gastada. Es decir, la costumbre, la fuerza de la costumbre ha hecho que se acepte ese aparente estándar que no es de Madrid. Digamos que el mito dice que el mejor castellano se habla en Valladolid o Salamanca probablemente, y es donde, digamos, trata todo el mundo de apuntar, o por lo menos esa ahí, digamos, sería la cuna del estándar, pero ya está demasiado gastado, la fricción está gastada, incluso la fricción entre Madrid y Barcelona también está, no solamente gastada, sino que está institucionalizada. Hay manuales de descatalanización de traducciones castellanas y viceversa, es decir, y en muchos casos hay una hipercorrección, te quitan términos perfectamente aceptables y en el castellano más rancio de Castilla, de la meseta, que les suenan a catalanada porque probablemente no están fuera del estándar, entonces son eliminados, ¿no? Hay un problema interno, ¿no? de ese estándar fantasma que nos han transmitido de alguna manera también a nosotros. Nosotros también dudamos, no sabemos muy bien en qué castellano estamos traduciendo, a qué castellano estamos traduciendo. Eso es, se ha conseguido para mí desnaturalizar cada una de las variantes, que es un proyecto probablemente como los restos de un proyecto, bueno, no voy a decir imperial porque es demasiado bestia, pero
de transmisión de la lengua, ¿no? Eso que decíamos que la academia española es la academia de la lengua, no una academia de lengua, sino de la lengua, quiere decir que hay una. No tengo nada que agregar. Sí me dejó pensando esta idea de que no sabemos a qué castellano estamos traduciendo, que creo que es algo que ahora que lo decís, creo que a mí por lo menos me pasa, y no sé si a vos, Jorge, también, que a veces uno realmente no sabe a qué castellano está traduciendo. Uno sabe que no está traduciendo al castellano de España, pero después el resto... Bueno, son decisiones que se toman muy puntualmente, pero que no sé si responden a una conciencia de que estoy traduciendo para lectores de Argentina, Uruguay, Chile y Perú, pero no sé qué va a pasar en Nicaragua. Me parece que tampoco tenemos esa conciencia. No, claro. No, hay una cuestión ahí que me parece que también tiene que ver un poco con el cambio de las condiciones y el nivel de exposición que uno tiene a una multiplicidad de castellanos. Quiero decir, cualquiera de nosotros aprendió en la escuela las conjugaciones con incluso la segunda persona, el vosotros y toda la historieta y demás. Por supuesto que hemos hablado en nuestra vida cotidiana y en nuestras casas con el voceo y demás. Hemos visto telenovelas venezolanas, hemos visto series dobladas en Puerto Rico y en México, hemos visto programas mexicanos. Con la televisión con cable accedemos a noticieros chilenos, a la televisión española, etcétera, 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 etcétera. O sea, las condiciones de utilización del castellano son probablemente muy distintas de lo que eran hace 50 años, y las de hace 50 años eran probablemente muy distintas a lo que eran hace 100 años. Con todo, existen determinado tipo de cosas, y volvemos nuevamente al tema de la prosodia, que están marcadas. A mí el tema léxico, la verdad que me preocupa bastante poco, porque finalmente el tema léxico se soluciona acudiendo a un diccionario. Sí. El problema no pasa por ahí, el problema pasa justamente por la construcción de la frase, por el manejo de la sintaxis, por ver hasta qué punto se pueden forzar las cosas, y las cosas que se están forzando hasta qué punto toleran un estándar que no vaya más allá del extrañamiento que el original está presentando. Y este tipo de cuestiones son las que en última instancia marcan las verdaderas diferencias, no el léxico, no si dicen coger o foliar, que por supuesto a nosotros nos puede resultar risible o lo que sea, mucho más cuando te dicen que se cogieron un constipado, imagínense. Era inevitable que lo dijera, discúlpenme. La cuestión está que eso sí me parece que es más serio, y eso sí me parece que resulta hasta cierto punto un tanto más irreductible, porque tenemos una cierta exposición, pero esa cierta exposición no se nos pega. Qué sé yo, por supuesto los chicos siempre después de ver Cartoon Network te dicen oye mami, sí, o te hablan del papalote o ese tipo de cuestiones, pero dura lo que dura. El problema está que cuando uno va creciendo, ese tipo de cosas uno las va diferenciando y las va usando o dejando de lado en función de las necesidades. Sí, ahí te dejo un detalle, no voy a interrumpir mucho, que estoy de acuerdo completamente con vos en que el aspecto lexical es el más desdeñable. Ahora bien, no estoy tan seguro de que el aspecto lexical no tenga algún tipo de influjo en el desarrollo de la frase o en la prosodia. Me parece que no es, digamos, no es tan inocente. No, modero mi afirmación. No quería contradecirte, pero creo que hay algo ahí. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el léxico influye en la prosodia y viceversa. Estaba pensando cuando dijiste lo de los chicos que acaban de ver Cartoon Network o cualquier serie o película doblada, ¿no? La importancia del doblaje, que aquí no sé si hasta qué punto se le está dando la importancia que tiene. Es decir,
por ejemplo, en España no hay doblaje que no sea español. Eso hace que se construye también parte de ese ideal o de esa fantasía de una lengua única. Aquí, no sé si es bueno o malo, pero a mí, por ejemplo, que vengo de allá, acostumbrado a los doblajes o en catalán, o en vasco, o en español, o en gallego también, llego acá y, es decir, que cada zona, cada región tiene su lengua estandarizada por los medios. Llego acá, veo la tele y hablan en una cosa que no sé dónde se habla, tampoco dónde se habla ese castellano de las series. No se habla en ninguna parte, pero no es... En Miami. En Miami probablemente... Pero hace muchos años que se viene hablando así, doblando así las series, se vienen doblando así. Entonces, ¿qué será? Digamos, habría que estudiar cuál es el efecto que está causando en nuestra habla y qué pasaría si se doblase al argentino. Es decir, ¿cuál es el pudor de doblar al argentino? Se está doblando al argentino y te digo que realmente los resultados hasta el momento suelen ser bastante desastrosos. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero si se quieren tomar la molestia de ver televisión de 11:30 a 12 del mediodía, el canal Encuentro estaba pasando una historia de Inglaterra, doblada en Argentina, en donde, por ejemplo, uno veía la invasión de los normandos, y un normando le dice al otro, che, falta mucho. Y aparece Enrique II Plantagenet diciéndole, son una manga de cagones. Y la verdad que la violencia de escuchar eso en castellano, de Argentina, bueno, y aparte claro, doblado con ese léxico. Pero hay un problema de registro. Argentino no quiere decir estar diciendo che, boludo todo el tiempo. Precisamente, casi solamente con la tonada. Ni siquiera el léxico hay que cambiarlo, solo la tonada, solo la manera de cantar. Por otra parte, voy a decir que gran parte del secreto de nuestro éxito, si es que tenemos alguno en España, por ejemplo, está en esa tonada, en esa manera de hablar. Y el secreto del éxito del cine argentino está en la manera en que hablan los personajes, es decir, les extraña y les seduce esa manera distinta de hablar. Entonces tendríamos que perder el pudor y empezar a doblar, digamos, luchar por un doblaje local. Porque no quiere decir, evidentemente, si dos normandos están, viste, che, por acá pasa 29 y no sé, flaco. Claro, eso choca. Pero se puede decir de otra manera, puede ser un doblaje argentino. El doblaje es muy difícil porque hay que sincronizar. Es una escuela que lleva años perfeccionar. Y España, desde que Franco decidió que las películas se iban a hablar en español, viene incluso de antes. Creo que la escuela de doblaje española es anterior al franquismo, pero se perfeccionó ahí. Son años y años y años, pero también habría que avanzar en esa dirección. Sí, incluso habría que ver si las traducciones, no hablo de los doblajes hechas acá y en México, por ejemplo, uno no puede percibir algo del habla que se filtra, y no porque haya un elemento lexical que lo delate, digamos. ¿Entendés lo que te digo? Aunque no haya un boludo que esté delatando, si no hay algo cuando uno traduce que tiene que ver con lo que uno menos controla finalmente, que es el habla, que cuando uno se pone a escribir no aparece también allí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que también tendría que ver, creo, con lo que ya había mencionado Jorge antes, que es la prosodia, digamos. Nuestra prosodia no es igual a la de un mexicano. No, claro. Pero bueno, la diferencia entre habla y lengua, digamos, la tenemos clara. Sí, claro. Los traductores más que nadie, probablemente. Y entonces, porque un autor puede no tenerla clara, y da un poco igual, pero un traductor no puede no tenerla clara. Lo que pasa es que siempre se va a filtrar, incluso a los que traducimos para España se nos filtra también, sin que se nos corrija eso que se filtra, eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Lo vemos más probablemente en una traducción mexicana, porque estamos menos acostumbrados y vemos lo que se filtra. Yo ahora estoy leyendo una traducción de Pitol de Gombrowicz.
Y me extraña la cantidad de palabras que yo identifico como españolas, como castellanas, como, digamos, pertenecientes al estándar español. Curioso. Sí. ¿No? Y es una traducción mexicana muy potente, pero hay un léxico en ese sentido muy, muy notable y muy interesante, como es súper ecuménico en su elección del léxico. Si hay que usar una palabra que no pertenece a su medio ambiente, digamos, no tiene ningún problema, y eso hace que la traducción sea una traducción espectacular. ¿Alguien más? No. Tenés prohibido hasta no recibir el micrófono. La vamos a convencer, ¿eh? No, a mí también me choca en una obra inglesa la traducción castiza española. Así que es el mismo choque tal vez de un porteño. Lo que pasa es que a uno le extraña el oído nada más, pero nosotros hemos escuchado doblajes españoles y estamos todo el tiempo sometidos a ellos y tampoco nos gustan. Entonces, ¿por qué un porteño no puede doblar tan bien? No, puede doblar también, todo el mundo puede doblar también. Lo que pasa es que, bueno, hay cuestiones de extrañamiento. Cuando digo cuestiones de extrañamiento, quiero decir, hay que hacer el oído. Yo la primera vez que escuché a Kung Fu, a Quan Chai Ken hablando en francés, dije, no, si siempre hablo castellano. Claro, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que se plantean todas estas cosas en un idioma como el castellano, que somos 22 países de habla castellana, que no es poco. Creo que no hay otro idioma que tenga tanta expansión geográfica como el castellano. Y lo que decía Andrés, yo lo estaba escuchando con mucha atención, pues yo estuve bastante tiempo en México y viví 2 años en España. Los mexicanos cultos hablan muy bien. Y a mí me da mucha envidia cómo se expresan. Impresionante. Los cubanos cultos es lo mismo. El cubano del llano va a decir, ¿cuál es la galletica, caballero? Bueno, esas cosas son del habla de la gente de lo que es la clase media y media baja. Pero las clases cultas de los latinoamericanos... Los colombianos también. Los colombianos es una maravilla. Y bueno, claro, tomar un libro de García Márquez o agarrar un libro de Alejo Carpentier, que era un tipo cultísimo, que es mucho más delirante que García Márquez en su manera de escribir, y es una cosa maravillosa. Yo creo que lo que decía Jorge de esta traducción, este doblaje chabacano, es un doblaje chabacano. Un plantallenero va a decir, nunca che boludo, ¿para dónde pasa el 29? Eso es un doblaje chabacano, no es un doblaje porteño, porque hay gente en Buenos Aires, creo que los que estamos acá, todos, el porteño culto no habla así, yo no hablo así, oigo hablar así, pero yo no me expreso así, me parece, salvo que sea una cosa, una pose, que bueno, uno ya quiere hablar como hablan los chicos, los adolescentes en la esquina con la cerveza, sentados en el umbral, tocando la guitarra a las 2 de la mañana en Belgrano. Bueno, pero así es como la televisión quiere que todo transcurre así en la televisión. Las telenovelas habla todo el mundo de esa misma manera. Ya no hay un lenguaje más o menos ungido como sucede a veces en el teatro, que por otra parte el teatro también fue colonizado por el habla que instaló la televisión. Pero Digamos, se llega a la ridiculez esta, por ejemplo, de la mimetización de los términos. Yo, que tengo 60 años, voy a comprar una coca, que compro muchas Coca-Colas chiquitas por la calle porque tengo sed. Y digo, por favor, me da una pajita. Ay, no se dice. Yo lo hago. Claro, sí, esa es otra, hay que decir sorbete. Sí. Cuando en realidad, ¿Quiere claro, un sorbete? sí. No, quiero una pajita. Ay, no diga eso, queda mal. Escúcheme, le dije yo a uno, escúcheme una cosa. Si usted tiene una silla de paja, ¿tiene una silla de sorbetes o una silla de paja? Ah, no, tiene razón. Y si usted tiene un quincho, ¿qué tiene? ¿Un techo de sorbete o un techo de paja? Ay, no lo había pensado. Pero qué ridiculez. Yo no vivo en México, no vivo en Cuba, vivo acá. Toda la vida dije pajita, voy a seguir diciendo pajita.
¿Por qué no voy a decir pajita? Yo también. Ahora, lo que no sé es por qué creen que la palabra sorbete puede parecer menos obscena que pajita. No sé, pero la gente es lo más Ahora, idiota que hay. volviendo al ejemplo que dio Pablo antes, menos mal que uno todavía puede tener la alternativa entre pajita y sorbete. Imagínate si pedís una puñeta. Bueno, ahí te pueden servir. Bueno, sí. El joven de Independiente. Una breve pregunta respecto de algo que planteó Pablo al comienzo de la exposición, que es la tensión entre el optimismo y el pesimismo, digamos, el optimismo de pensar que todo puede ser volcado de esa experiencia y el pesimismo de creer que esa experiencia en última instancia es irreductible. Porque en textos como el que vos mencionabas, en los que la principal virtud o la principal búsqueda del autor es la prosodia o el sonido, aparecen esas obras consideradas intraducibles, en el sentido de que hay sonidos que no existen en la lengua a la que se quiere traducir. Y en realidad la pregunta que te quería hacer es eso, digamos, digamos, si esa categoría de intraducibilidad de algunas obras en realidad no es un exceso de pesimismo o un intento de no querer hacer ese trabajo de intentar explicarlo. Recordé el caso de Tarántula, la famosa novela considerada intraducible de Dylan. Y en un punto es intraducible esa novela de Dylan, porque cualquier traducción, digamos, tendría que haber alguien que tenga el dominio en español que tuvo Dylan del inglés para poder hacer una versión satisfactoria en nuestra lengua de eso. Tal vez lo haya, pero si no... y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que decíamos recién. Cuando en la traducción esa de Big Sur que yo mencionaba al principio, ese libro tiene un poema al final, que se llama Sea, mar. Y entonces yo había leído, cuando ya había leído el libro, y dejé ese problema para el final. Porque ya no era una incrustación determinada en una frase, sino que es todo un poema que intenta mimar de manera, por momentos, brutalmente onomatopéyica, el sonido del agua, el sonido de la marea, del mar. Cuando llegué a ese punto, empecé a trabajar en ese poema y renuncié a traducirlo. Ese poema en la edición que está publicada en español está publicado tal como está en la edición en inglés. Primero porque me parece que ese poema no está en ningún idioma, entonces por lo tanto no tiene ningún sentido traducirlo, no viene de ningún idioma ni puede ser llevado a ningún otro. Ahí, si querés, hubo una posición pesimista. Yo podría haber intentado sonidos que estuvieran más cercanos al castellano de lo que están esos fonemas, porque son puramente fonemas al inglés. Pero hubiera sido inútil, porque me parece que el efecto que tiene ese poema, aún para quien no sabe inglés, es suficientemente claro. Así que ahí tenés un caso de renuncia. Tal vez hice mal, pero preferí, lo hablé con el editor en ese momento y optamos porque no se hiciera, no se tradujera, que se dejara en el original. Que ya te digo, el original es nada. Claro, y le cambiaba el título. Claro, Sucundún es el mar en español. Y le cambiaba el título, le ponía las zonas. Y además tenía un nombre inglés también, era Donald, así que podemos estar bastante bien. No, estaba pensando en algún otro caso de esto. Bah. Perdón, Javier, discúlpalo, pero viste... Aparte se sienta separado. Yo también dejé un poema sin traducir, una traducción que hice de 2 libritos de John Lennon, y digamos que en la categoría de lo intraducible, pero bueno, yo siempre pensé que intraducible y traducible eran lo mismo, son sinónimos y voy para adelante, pero me topé con uno que era, no es que fuera intraducible, es que no tenía sentido traducir, porque yo no iba a añadir nada nuevo. Y entonces lo dejé tal cual, es el único que está tal cual, también
tuve que discutirlo con el editor, pero es curioso que hayamos llegado a un mismo punto en algún momento, ¿no? Es decir, yo todo lo que haga va a ser peor, voy a enchastrar lo que ya está hecho y es mejor que quede así. Entonces te explicás como mejor podés, que llegaste ahí y no pudiste seguir más adelante. Pero yo no creo que sea pesimista, más bien casi es como el optimista que se encuentra con la pared, ¿no? Y dice, bueno, está bien, o sea, todo no lo puedo atravesar, pero casi todo lo atravesé. Sí. Sí, está bien. Y además, digamos, es como, no sé si alguno de ustedes conoce la Ursonate de Kurt Schwitters, un ejemplo muy temprano de lo que se llamó poesía sonora. Digamos, el poema este de Kerouac no llegaba a ese punto, pero ese es un poema que transcurre, digamos, está articulado, formado por fonemas, solamente. Digamos, como poema sonoro, ese texto pertenece casi más ya a esta altura al terreno de la música que el de la poesía, pero de todas maneras supongamos que uno, es esto mismo que decías vos, se enfrentara en un libro con un fragmento que está organizado de ese modo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Está bien, Schwitters dice que los fonemas responden a la pronunciación alemana, entonces por lo tanto la so está con umlaut, todo está así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tratar de reproducir en español además sonidos que ni siquiera existen en nuestro idioma. Digamos, hay un punto en que creo que tiene razón él. Me parece que cuando uno ve que es una pared y no se puede franquear, bueno, uno debe estar contento de haber podido llegar hasta ese punto. Después, ya está. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Con respecto a la música, que vos dijiste que cuando escuchás por primera vez algo, lo querés interpretar, pero justamente yo estaba pensando que estamos escuchando una interpretación, porque la música no viene directa. El que hace música interpreta lo que lee. Sí, eso es, digamos, sería como una... Pero me parece que no son la misma instancia de interpretación. Me parece que la interpretación... Yo igual, en el caso de la tarea del crítico o de alguien que escribe sobre música, sería más cuidadoso en el uso de la palabra interpretación. Yo no considero que esté interpretando una obra. Yo no estoy dando una interpretación de la obra. Estoy tratando de, como dije ya 2 o 3 veces, de reproducir una experiencia. El tema de la relación entre intérprete y texto es un tema ciertamente complejo, pero que de todas maneras tiene una ventaja respecto de este sistema de traducción al que yo me refería recién, que es que de todas maneras el intérprete está, digamos, la partitura no es un texto la partitura es un texto que se interpreta en el sentido de que se lo pone en acción. Y al ponérselo en la acción hay que tomar decisiones que pueden ser divergentes. No todos los intérpretes tocan de la misma manera todo. Pero de todas maneras la partitura es una especie de guía para la acción. En ese sentido se la interpreta. Y se la interpreta en el sentido de que esa guía admite más de una lectura. Pero no me parece que sea una tarea semejante a la del traductor. Esto es algo que igual que podría discutirse mucho. Yo no creo que un pianista cuando toca una sonata de Scarlatti o de quien sea, esté traduciendo eso. De la misma manera que creo que el crítico no interpreta una obra. Me parece que las operaciones son distintas. Y en todo caso, porque lo que hace la persona que escribe sobre música es llevar algo que está, como yo decía recién, en un lenguaje no verbal a un lenguaje verbal. ¿No? No sé si te pude responder. Siempre en este sentido uno está en... Es como el viejo problema de, pues bien, si yo hablo sobre música, ¿qué estoy traduciendo? ¿Hay un contenido en la música o no lo hay? ¿El intérprete revela un contenido en la música? Sin duda que si uno se sale por un momento de esa línea hiperformalista, uno podría decir que hay un contenido. El problema es que ese contenido de la música es un contenido musical. ¿No? Entonces,
Digamos, ahí empezamos una especie de juego de espejos del que es difícil salirse a veces. Bueno, hay momentos en que la música te permite ese tipo de cosas. Mientras hablaba yo pensé en dos cosas en particular. Pensé en Los Cañones, en 1812 de Tchaikovsky, y pensé en el himno de los Estados Unidos tocado por Jimi Hendrix. Quiero decir, en las dos cuestiones hay algo que está fuera de la música, pero que metido en el terreno de la música te está justamente habilitando a que vos tengas un punto de vista directamente. Cuando digo un punto de vista quiero decir, bueno, esto es lo que pensaba este tipo de este problema social o político, etcétera, etcétera, y lo dice musicalmente. Que son momentos en los cuales en muchas ocasiones vos los podés encontrar dentro de la música. Sí, igual digamos, sí, los cañones están ahí, pero los cañones están ahí porque uno sabe que es la abertura de 1812 y porque lo lee de esa manera. Si uno no supiera qué es eso, un cañón puede ser entendido como un puro sonido también, aún sabiendo que es un cañón. Digamos, no tengo que necesariamente... Es como la cuestión de las trompetas. Uno oye trompetas y piensa ya en una situación marcial. Son convenciones también, sin duda, pero me parece que no... En ese sentido, vuelvo a lo que decía antes, yo soy, digamos, tengo una idea más bien formalista. Me parece que todo eso que está ahí son atribuciones de sentido que es algo que va de fuera de la música hacia la música, no es una información que la música nos esté dando. Las razones por las que nosotros atribuimos esas cosas o encontramos esas cosas en la música sí tienen que ver con lo que vos decías antes, con tradiciones, convenciones, hábitos, etc. Pero no me parece que sea algo que la música nos esté dando. ¿Sí? Igual esto es una vieja discusión que todavía sigue y que va a seguir eternamente. Sigue, por suerte. Bueno, ¿alguien más? Hay tiempo para una última pregunta y cerramos porque ya nos está quedando piel greba. Es un chascarrillo, como diría un amigo mío. Estaba pensando en el juego del pulgar. Mencionó Jorge. Flaubert era una persona muy burlona. No está Flaubert vivo para desmentir o afirmar lo que yo voy a decir. Pero ¿y si fuera un invento de Flaubert? Es perfectamente posible que fuera un invento de Flaubert, como es perfectamente posible que muchas cosas también tengan que ver con la condición de no ser totalmente inefable respecto de este tipo de cuestiones. Perfectamente puede ser hasta un error. Digamos, son muchas las alternativas. Lo que pasa es que justamente uno puede discutir este tipo de cosas porque se trata de clásicos. Con los clásicos normalmente vemos todos los detalles. A ver, hay una polémica entre... Borges se pasó toda su vida peleándose con T.S. Eliot sin que T.S. Eliot estuviera enterado de que Borges se peleaba con él. Pero Eliot decía que un clásico, en general, era el resultado de un momento de madurez de una determinada cultura. Un libro clásico era el emergente que se producía cuando una cultura había llegado a un nivel de perfección muy grande. Borges dijo que no, que Eliot estaba equivocado, que un libro clásico es un libro que uno leía de cierta manera, y esa cierta manera tiene que ver con que pensemos que todo lo que hay en ese libro está puesto ahí deliberadamente y con un propósito determinado. El previo fervor. El previo fervor. Ese asunto entonces hace que cuando uno lea a un libro al que se le atribuye cualidades de clásico, o que la tradición nos lo revela como un clásico, lo leamos tan minuciosamente que hasta los ínfimos detalles, aquellos que en otro pasan totalmente desapercibidos, le planteemos algún tipo de problema. Es como cuando Borges discutía lo del overo rosado del Martín Fierro, sobre si existían los overos rosados o si no existían o qué sé yo. Si a un libro uno le pone una atención infinita y hay varias generaciones que lo transitaron y que lo comentaron y demás, evidentemente empiezan a aparecer este tipo de cosas. Yo no sé hasta qué punto es importante resolver esa cuestión. Sí me parece que es interesante saber
que 52 tipos en Francia no se pusieron de acuerdo sobre qué quiso decir. Sobre todo cuando uno tiene que traducirlo después y entonces dice, ah, bueno, si estos no se pusieron de acuerdo, yo puedo equivocarme perfectamente. Voy a decir una irreverencia de Borges. Los clásicos no son ni buenos ni malos, son incorregibles. No, esos son los peronistas. Ya lo sé. Que tienen poco de clásicos. Yo pienso que una crítica... Perdón. Ya me acostumbré a tu... No, pero aparte, cobrale. No, una cosa que uno escribe, una crítica o algo, siempre es una interpretación de lo que uno está viendo, en cierta manera, ¿no? Es una visión personal. Así que no, siempre es una interpretación. Bueno, en el sentido que lo estás diciendo, sí, pero la palabra interpretación me parece demasiado fuerte en ese sentido. Es como la idea de una especie de hermeneusis aplicada ahí. No sé, me parece que es demasiado... incluso preferiría la palabra esa, hermeneusis, antes que la palabra interpretación. En honor a Gustavo, que le gusta esa palabra también. Creo que no. Yo, bueno, no sé, tal vez yo no me siento un intérprete. No creo estar interpretando algo. Además tiene una cantidad de asociaciones que me disgustan, la interpretación de los sueños, todo eso, digamos, tiene una cantidad hay una red ahí semántica alrededor en torno a la palabra interpretación que por lo menos no me siento cómodo y me parece que hay algo inexacto en eso. Entiendo lo que querés decir, digamos, uno ve una obra o escucha una obra y hace una determinada lectura, llamémosla así, de esa obra, pero... Es como un término muy personal. No debería serlo, pero por lo menos a mí me resuena de manera mucho más caprichosa. Me parece, si yo dijera, digamos, esta es mi interpretación, parece que es lo que a mí se me ocurrió sobre eso. Y además la interpretación tiene el riesgo de la sobreinterpretación. Sí. A ver, el señor se va a exceder. Con ese criterio también la traducción debería ser definida como interpretación, y en algún sentido lo es. De hecho, al que trabaja hablando, traduciendo una conferencia, se lo llama intérprete. Pero no hay dos versiones iguales de una traducción, nunca. Sí, pero eso no tiene que ver con la interpretación, creo. Para mí se resuelve... La pregunta es, justamente, no la pregunta, digamos, la fórmula que tenés que aplicar es... frente a un texto o lo que sea, ¿qué quiso decir el autor? ¿O qué dijo el autor? Y a mí me parece que la traducción se acerca más a entender qué dijo que a qué quiso decir. Creo que pasa lo mismo con la crítica, digamos. Mi intención no es inventar qué dijo, sino imaginar por qué eso está hecho como está hecho. Exacto. Y qué quiso hacer ese compositor cuando hizo las cosas de esa manera. Digamos, por eso yo hablé de una instancia objetiva en todo esto, ¿no? La experiencia es subjetiva, pero tiene que haber algo que se vuelva objetivo. Y esa instancia de objetividad tiene que ver con que la responsabilidad primera de alguien, en este caso me estoy refiriendo al que escribe sobre música, pero también valdría para el traductor, no es, por lo menos esta es mi posición, no es con el lector. Mi primera responsabilidad es con el objeto acerca del cual estoy escribiendo. En ese sentido yo no puedo, digamos, hacer afirmaciones a la violeta sobre eso. Me creo que en ese punto es eso. La primera pregunta es ¿qué quiso hacer esta persona? Y después podemos preguntarnos, en el caso de una crítica o un ensayo, ¿por qué lo hizo así? Pero no ir más allá de eso. Bueno, después de lo que nos dijo de los seguidores de Kerouac y de los beatniks y todo demás, yo diría que no lo provoquemos más, porque si no nos va a terminar odiando. Muchas gracias por haber venido. Acuérdense que el jueves 30 tenemos lo de cómo se ordena una biblioteca, una discoteca con Luis Chitarroni, y el segundo lunes del mes de junio tenemos el club. En el blog del club están especificadas todas las cosas que pasan. Paso dos chivos más. También anunciamos en el blog del club, ¿cuándo es la próxima actividad del SPET? El jueves 26 de junio hay una actividad de SPET. ¿En qué consiste? Invitamos a Sergio Biagio, que nos va a hablar de problemas de interpretación, que es uno de los grandes intérpretes, no intérprete de música, sino intérprete de conversaciones en la UNESCO, trabajó para la Argentina, y es creo que una persona muy interesante.
Bueno, eso es en el SPED, pueden ver tanto en el blog del SPED como en el del club, figuras de información. Y la otra cosa para los traductores de francés, vamos a colgar una información que nos llegó hoy, si no me equivoco, el día 23 a las 11 de la mañana en el segundo piso de la Alianza Francesa viene la directora de la editorial PUF, las prensas universitarias francesas, y va a dar una charla para traductores interesados en ciencias sociales y ciencias humanísticas en general, con entrada libre y aparte se supone que es una forma también de que esta mujer entre en conocimiento con traductores argentinos. Si hay alguno que le interesa, el día 23 ya lo vamos a colgar en el blog. Bueno, la cuestión está que esto va a ser en la Alianza Francesa, lo vamos a colgar en el blog del club, corran la voz, háganselo saber a traductores de francés fundamentalmente. Buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias, Jorge. Muy bien. Espero no haberte aburrido. No, para nada.